Sí. ¿Le bajas un poquito? Un poco. Sí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Es un gozo para mí y sé que para ustedes también estar nuevamente en la casa del Señor. Vamos a ir tomando nuestros asientos. Los hermanos van llegando y hermanas. Y vamos comunicando lo que siempre decimos durante el inicio del culto. Vamos a tener nuestros móviles en silencio o apagarlos si es posible, para estar concentrados y por reverencia a nuestro Dios, estar concentrados en todo este tiempo del culto de adoración. Amén. Me acompaña, iglesia, a buscar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, Salmo 40. Vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 40, y vamos a leer los dos últimos versículos, 16 y 17. Lo voy a leer de la versión Reina Valera, que nos dice que es alabanza por la liberación divina. Es un salmo de David. Tiene alguna concordancia con el Salmo 70. Entonces, Salmo 40, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Así como el salmista escribe aquí, que nos gocemos y nos alegremos todos juntos, ¿no? Que estamos aquí, que ese gozo no se pierda y que todos reconozcamos la necesidad que tenemos de estar cada día más cerca de nuestro Dios, y a pesar de las cargas y las necesidades que podamos tener cada uno de nosotros, Él lleva nuestras cargas y Él siempre está con nosotros. O sea, Él siempre mira por su pueblo. Amén. Oramos. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, muchas gracias te damos nuevamente, Señor, porque tú has permitido, Señor, que estemos aquí, Señor, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor, que pones en nuestros corazones, Señor, en acercarnos a ti cada día, Señor, en buscar tu rostro, en arrepentirnos, Señor, de las faltas que puedan alejarnos de ti, Señor. Gracias por ello también, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú has levantado desde hace ya algunas décadas, Señor, y permite que podamos nosotros dar testimonio, Señor, a toda aquella población que se acerca buscándote, Señor, aquí en Lanzarote. Gracias por los hermanos, Señor, y hermanas que sirven en la iglesia, por los miembros, visitantes, Señor. Oramos también por aquellos que se acercan a ti poco a poco, Señor, y que tú estás tocando su corazón para que ellos también puedan ya reconocer, Señor, que tú eres nuestro Salvador, Señor, nuestro sustentador, y en que en ti, Señor, en la fe que podemos tener en ti, en todo lo que tú has hecho y harás en nuestras vidas, ellos podrán también tener esa vida futura junto a ti, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque somos bienaventurados, Señor, a poder nosotros estar aquí adorándote, Señor, por medio de los cantos, Señor, preparados el día de hoy por medio de pistas, Señor. También podemos adorarte por medio de tu palabra, escucharla, Señor, y analizarla, entenderla y ponerla en práctica, Señor. También por las oraciones que se van a llevar a ti, Señor, colocar en tus manos, Señor, de todas las actividades. Durante los anuncios, Señor, que vamos a compartir el día de hoy. Y sabemos, Señor, que con esa presencia especial que tú haces en medio de tu iglesia, Señor, nosotros aún más debemos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón.
Padre, muchas gracias por todos los niños y niñas que nos visitaron hoy, Señor, por la escuela dominical, por la escuela dominical de jóvenes, de adultos, Señor. Gracias por ese espacio, Señor, que tú permitiste al principio de la mañana, Señor. Y ahora durante el culto, Señor, queremos brindar todo nuestro ser, Señor, a ti, que eres nuestro Dios y Salvador, Señor. Gracias por los hermanos que se conectan también, Señor, a la distancia. Gracias porque muchos de ellos han estado enfermos, Señor, y tú has respuesto su salud, Señor. Damos muchas gracias por ello. Gracias por todo, Señor, y también pedimos por aquellos que están apartados, Señor, para que seas tú cada día de sus vidas, Señor, hacerles entender que solo podemos vivir separados, cerca de ti, no separados de ti, porque de esa forma, Señor, podamos comprender cómo quieres tú que vivamos en tus caminos, Señor. Padre, dejamos todo el culto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nos ponemos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. Recuerden, hoy con pista, el grupo de alabanza, ambos, nuestro coordinador de alabanza, nuestro hermano Jesús está trabajando, nuestra hermana Leonor está con su padre en Gran Canaria, y podemos cantar a capela. Bueno, nuestro hermano Jesús, creo que la mayoría de las pistas de hoy ya tienen voces, y si no lo fuera así, podemos cantar porque muchos conocemos la letra, y el Señor se agrada que cantemos todos a una sola voz. Cantemos entonces, hermanos y hermanas, cuán grande es el Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu
Ahora invitamos a los niños y niñas de nuestra iglesia, que también algunos niños y niñas hoy nos visitan, a cantar juntos para el Señor. Primeramente cantemos "Oh Cuidado" y luego "Ni oro ni plata". Damos gracias porque esta mañana la Escuela Dominical de Niños fue bastante asistida y bueno, con sus dos maestras, ¿no? ¿Están preparados y preparadas los niños? Bueno, alabamos a nuestro Dios. Oh, cuidado mis ojitos. Al andar comienza esta alabanza. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios conmigo está y en todo mirará. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Oh, cuidado mis oídos al oír. Oh, cuidado mis oídos al oír. Porque Dios conmigo está y en todo escuchará. Oh, cuidado mis oídos al oír. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios conmigo está y en todo escuchará. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Porque Dios conmigo está y en todo mirará. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Porque Dios conmigo está y en todo mirará. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Porque Dios en mí está y en todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Porque Dios en mí está y en todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Te seguimos dando las gracias, Señor, dándote las gracias por todo, por nuestro respirar, por nuestro sentir. Gracias porque estás al cuidado de nosotros y te pedimos perdón, Señor, en nuestras vidas, todos aquellos pecados, Señor, todas cosas que conscientemente incluso hacemos, Señor. Ayúdanos a ser más fieles a ti, a buscar la santidad, a querer ser más como tú. Y ahora ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor, tanto las ofrendas como quien las va a ministrar. Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que llegarán, Señor, a buen lugar, Señor. De tuyo es el oro, tuyo es la plata, tuyo es la gloria, Señor. Pero ayúdanos a tener un corazón, Señor, de empatía, Señor, por todas las necesidades. Te alabamos y bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a nuestro Dios, que al compartir estos anuncios, es una larga lista de anuncios. A ver si no me tardo tanto. Y empezamos con la escuela dominical. Damos gracias a Dios, así como oramos al principio de la mañana, por los niños, jóvenes y adultos que constantemente buscan del Señor desde tempranas horas, de comienzo a las 10 de la mañana. Hoy nuestro hermano Israel compartió ese estudio y comenzamos sobre la esperanza que tenemos en el Señor, de tener una vida eterna junto a Él. Y tuvimos jóvenes y adultos y los niños con nuestra hermana Karina y nuestra hermana Melly. Damos gracias a Dios por este tiempo y invitamos a aquellos que nos están visitando por primera vez a unirse a estos espacios. Y voy a aprovechar la oportunidad para dar bienvenida a Barry y Raquel. Ellos son de la Misión Acre. Lo estaba buscando. Que el Señor les bendiga, nos visitan. Ellos vienen de Portugal. Creo que tú eres de Irlanda y la hermana de, bueno, mira, de Angola, de Colonia de Portugal. Y bueno, le damos la bienvenida y que el Señor les bendiga mucho.
Y saludos a la Misión Acre. Nuestros hermanos no pudieron venir, Keith y Karen. Sí, yo sé, yo vi cuando llegaron, cuando Elkin le habló en español y ellos respondieron, yo digo, por lo menos no es tanto el inglés. Pero bueno, portuñol, sí. Nuestra hermana nos puede ayudar ahí con el portuñol porque ella también entiende, nuestra hermana Mari Carmen. Nuestra hermana Mari Carmen es de Galicia y tiene el oído para el portugués, entonces se la llevarán bastante bien. Bueno, aquellos que nos visitan por primera vez, como veo la iglesia llena y damos gloria al Señor por ello, pueden levantar la mano y así nosotros darles la bienvenida. Se puede poner de pie, por favor, y darle la bienvenida, saludarle y conocerle. ¿Su nombre? ¿Olga? ¿Su hijo cómo se llama? Máximo. Maxim, ok. Bueno, sean bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y así como sabemos que el Señor trae primeramente a los miembros, ¿no? Y a los congregantes que siempre estamos aquí en la iglesia, el Señor abre las puertas para que su pueblo le busque. Amén. Bueno, los demás son todos de la casa. Diego, eres de la casa, invitado. Tener una familia creyente y bueno, pedimos por todos aquellos que no son del Señor todavía, ¿verdad? Que abran su corazón y verán que en eso no hay nada pérdida sino ganancia. Amén. Seguimos compartiendo los anuncios. Creo que me adelanté un poco. Culto de oración y estudio bíblico, los jueves a las 7. Estamos estudiando Éxodo y también acabamos de terminar la carta a los Colosenses. Vamos a ver nuestro hermano Elkin que nos compartirá en su próximo estudio. Son los jueves a las 7, donde podemos exponer delante de nuestro Dios una larga lista de oración. Muchos hermanos comparten por el grupo interno de la iglesia y también por un grupo de oración todas esas necesidades que tenemos de nuestro Dios, porque sabemos que Él es el Todopoderoso y el que puede responder todas nuestras oraciones, pero en su voluntad y en su tiempo, no en el nuestro. Amén. Entonces están invitados los jueves a las 7. Y el pastor me hizo un énfasis en esto. Vamos a quedarnos hoy, están invitados. Por el grupo interno también se compartió de que hoy vamos a tener un tiempo ágape, o sea, un tiempo de reunión, compartir, conocernos. Es después del culto y en principio, bueno, una invitación de que puedan traer alimentos y los que no hayan traído o no hayan podido, bueno, también están invitados porque es el Señor que permite estos espacios en la iglesia. Anteriormente lo teníamos los domingos por la tarde, porque teníamos culto por la tarde, pero ahora se ha establecido, aunque sea un domingo al mes, quedarnos y compartirnos en este espacio en la iglesia. Reunión de mujeres ISEA el martes 25. Recordarles que a las mujeres que nos visitan, cada último martes de mes hay una reunión de mujeres, la coordinadora de mujeres, nuestra hermana Sandra, esposa del pastor, y siempre comienza a las 6:30 aproximadamente hasta las 8:30, ¿no? 2 horas donde hay oración, estudio bíblico y también hay comunión entre las hermanas. Nuestra hermana Sandra es coordinadora y bueno, dentro de las oraciones de estas actividades oraremos por ella también. Ya viene el tiempo de los varones, reuniones de varones el sábado 29 y el próximo sábado a partir de las 6:30, aproximadamente también hasta las 8:30. Están invitados todos los hombres, inviten amigos. Es una forma, ¿no?, de predicar y también llevar el evangelio a aquellos amigos, compañeros de trabajo que aún no conocen del Señor, que estamos llamados a llevar la palabra del Señor. Y aquí voy a aprovechar un pequeño espacio, no me va a tardar tanto. Y nuestro hermano Israel, coordinador de este espacio de varones, ha preparado una invitación para los hombres. Aquí Abacú me va a ayudar, por favor. El más pequeño de la casa. Yo cojo la mía ya, la invitación. A los hombres de la iglesia y a los que nos visitan. Es una invitación para esta reunión. Nos comparte Proverbios, el mismo versículo para todos, ¿sí? Nos comparte nuestro hermano Israel Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Aquí es la enseñanza que tiene el Señor para con nuestro género masculino, de cómo debemos llevar a la palabra del Señor en nuestro hogar y también, bueno, a todo nuestro entorno. Recuerden esta reunión el próximo sábado a las 6:30. Están todos invitados. La iglesia también comparte este anuncio radical en un retiro de jóvenes que se va a realizar del 11 al 14 de abril, es decir, previo a la Semana Santa, en Tenerife. Dice Rotos por la Gracia. Este año la regional FIEIDE nos invita a los jóvenes. Creo que hay 4 inscritos ya de nuestra iglesia.
Y vamos a orar por los coordinadores de jóvenes, nuestro hermano Jesús y Ruth, y también por estos jóvenes que ya se han inscrito en este campamento cristiano para jóvenes. Nuestra hermana Sandra también ya lleva bastantes semanas hablando y recordándole a las mujeres de este retiro. Se llama El Poder de una Fe Auténtica, donde Everio Moreno y su esposa Carmen Arena están llevando a cabo la coordinación de este retiro del 16 al 18 de mayo. Y recuerden la inscripción hasta el 27 de abril para poder acudir a este retiro. Y cualquier información más específica, por favor hablar con nuestra hermana Sandra, coordinador de, como ya le había dicho anteriormente, del Ministerio de Mujeres. En el mes de mayo, del 23 al 25, nos visitan muchos hermanos de todas las islas para el taller de predicación. Por tercer año consecutivo se realizará en Lanzarote y la iglesia forma parte importante, ¿no?, en la logística y realización de este retiro. Hermano Fernando y Daniel son los que van a participar llevando la palabra y la coordinación del taller de predicación, y muchos hermanos que llevan o tienen responsabilidad de enseñanza, tanto mujeres, hombres, niños, y también aquí en la iglesia, están inscritos para la realización de este taller de predicación, y oremos también por este espacio. Bueno, una larga lista, como vieron, ¿no?, de actividades, de congresos, cursos y reuniones. Estos son espacios que el Señor permite, y damos gracias a Dios porque podemos demostrar a aquellos que no conocen del Señor y que nos visitan que es una iglesia activa, tratando de llevar en todo espacio, en todo tiempo, la palabra del Señor. A pedir a nuestra hermana Mari que ore por todo esto. Acerca el micro, ¿lo tienes tú? Ok, nuestro hermano Israel. Y oremos por todas estas actividades, reuniones, congresos, espacios y en sí por todas las actividades que el Señor permite acá en nuestra iglesia. Te damos las gracias en esta mañana por tantas bendiciones que tú nos das, por tantos cuidados y por tantas oportunidades de aprender de ti y de servirte. Queremos poner ante ti cada una de las actividades que se han nombrado para que todo lo que se haga lo hagamos en el amor de Dios y según la guía de tu Espíritu Santo, para que podamos ver fruto de ti que viene de lo alto, Señor, y no del nuestro, y que sea para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, vamos a cantar otra alabanza. Bendito es, antes de darle paso a nuestro hermano Elkin. Desde el fondo de mi alma, como con canto agradecido, de adoración y de alabanza, al que lo hizo todo para mí. Bendito
pedir a nuestro pastor Ricardo que esté orando por nuestro hermano Elkin, anciano de la iglesia, que va a compartir el mensaje del día de hoy, y nosotros como oidores de la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, te damos la gracia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres un Dios vivo y nos puedes hablar. Y tu palabra dice, valga la redundancia, que tú hablas por medio de tu palabra. Porque tu palabra es perfecta. Porque tu palabra, Señor, es delicia. Pero asimismo es correctiva, Señor, y nos alimenta. Señor, oramos para que tu palabra, Señor, sea haciendo mella en nuestros corazones a los predicados. Oramos también por protección, Señor. Señor, gracias porque la proteges. Y te pedimos, Señor, también por nuestro hermano Elkin, Señor, anciano de nuestra iglesia, a quien le has encomendado hoy, Señor, que sea el predicador de esa palabra. Y oramos también porque esa palabra, Señor, sea una palabra también de evangelismo, porque hay muchos que tú has traído también para que hoy tengan un encuentro personal contigo y se conviertan a ti, porque ese es el propósito de tu palabra. Muchas gracias porque tu palabra habla al más pequeño y al más grande y a todas las generaciones, hombres y mujeres, no importando el color de nuestra piel, ni cuánto dinero tengamos, sino cuán conscientes somos de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y encontrar esa salvación de la cual tú nos has llamado a ser salvos por la gracia y la misericordia. Te damos la gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? Los niños hoy. Buenos días, mis hermanos. Y Que el niñas a Señor la les bendiga. galería. Damos gracias a Dios en esta mañana por este buen grupo de hermanos que hoy nos congregamos. Queremos seguir adorando y alabando a nuestro Dios, esta vez a través de su palabra. Así que tenga sus Biblias ahí a mano, tenga sus Biblias abiertas y vamos a abrirlas en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3, nosotros vemos los mensajes que Cristo está dando a 7 iglesias de Asia Menor, ¿ah? Lo que hoy conocemos como Turquía y parte de Grecia. Pues allí habían iglesias cristianas y Cristo escribe y da mensajes a 7 de sus iglesias allí en Asia Menor. Vimos el domingo pasado el mensaje a Esmirna, pero también hemos visto el mensaje, primeramente el mensaje a Éfeso, Esmirna, hemos visto el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y hoy, mis hermanos, hoy vamos a ver el mensaje que Cristo trae a la iglesia de Pérgamo. Amén. Así que abramos nuestras Biblias allí. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 12 al 17. ¿Lo tienen todos? Amén. Bien, yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar un momento, hermano.
Amado Padre, nosotros en esta mañana agradecemos mucho, Señor, el hecho de que nosotros podamos tener tu palabra escrita y el hecho de que podamos en esta mañana abrirla en plena libertad, Señor, sin ningún impedimento. Amado Señor, oramos en esta mañana para que este mensaje a la iglesia de Pérgamo, Señor, sea, Señor, edificando nuestra iglesia local, Señor, sea edificando cada una de nuestras vidas y que podamos aprender de los ejemplos que vemos aquí, pero también de los errores, Señor, que esta iglesia cometió para que tu iglesia cristiana evangélica de Recife no cometa los mismos errores. Tu palabra es fiel, Señor, y verdadera. Tu palabra, Señor, es eterna, como tú eres eterno, Señor. Por tanto, pedimos, Señor, en esta mañana la guía de tu Santo Espíritu para con tu siervo. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor, pero también bendice a los predicados para que este mensaje sea atesorado, puesto por obra y compartido también, Señor, para los que no te conocen. Amado Señor, encomendamos todo en tus manos, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. No sabemos mucho acerca de esta iglesia de Pérgamo. No sabemos quién la fundó, no sabemos en qué año fue fundada. En la Biblia no encontramos ninguna referencia acerca de esta iglesia de Pérgamo. Pero lo que sí se dice es que puede ser que esta iglesia haya sido formada por creyentes de la iglesia de Éfeso que escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los viajes misioneros de Pablo y recuerden que Éfeso fue como la madre de estas iglesias de allí de Asia Menor, donde fue un centro de evangelización y seguramente el evangelio corrió por toda Asia Menor y muchas de esas personas que escucharon el evangelio, muchos de esos creyentes pues plantaron iglesias en otras zonas de Asia Menor. Y quizás allí también pues plantarían en Pérgamo una iglesia, pero no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos, mis hermanos, es que hubo una iglesia cristiana que estaba allí en Pérgamo. Pérgamo, vamos a hablar un poquito de la ciudad, un poquito para que ustedes tengan un poco de contexto. La ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, repito, lo que se conoce ahora como Turquía y parte de Grecia. Y por lo tanto, Pérgamo, al ser la capital de Asia Menor, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. La ciudad de Pérgamo también era conocida, mis hermanos, porque tenía un espectacular edificio construido y a la vez llamaba mucho la atención porque esta ciudad estaba construida sobre una colina y eso atraía mucho a las personas que lo visitaban porque se consideraba, parecía como una ciudad real. Pero Pérgamo, mis hermanos, competía también en importancia en Asia Menor, competía con Éfeso y competía con Atenas. Entre sus muchos edificios que tenía Pérgamo, sobresalía un edificio grande, el cual era una biblioteca. Imagínense, en ese tiempo había una biblioteca muy grande allí en Pérgamo. Se dice que esta biblioteca contaba con 200.000 volúmenes, es decir, 200.000 rollos de pergaminos. Y como nota importante, el pergamino viene de ahí, de Pérgamo. Esa palabra, los pergaminos, viene de allí, de esta ciudad de Pérgamo. Entonces, Pérgamo tenía una biblioteca muy grande con cantidad de volúmenes, era muy importante y sobre todo, mis hermanos, mire, era muy importante y hoy en día esto es de reconocer la importancia porque estamos hablando en un tiempo donde no se había inventado la imprenta. Eran pergaminos, o sea, eran pergaminos que se sacaban, mis hermanos, de la piel de cabras, de la piel de ovejas, así era que se fabricaban los pergaminos. Entonces era muy importante el tamaño de esta biblioteca, imagínense ustedes el valor que tuvo esta biblioteca, 200.000 pergaminos, mis hermanos, allí en esa biblioteca. Luego esos pergaminos fueron sustituidos por papiros y los papiros se fabricaban desde las hojas de los juncos que se conseguían a las orillas del río Nilo en Egipto. Entonces, mis hermanos, a nivel intelectual,
Pérgamo era una ciudad muy importante, competía en esa intelectualidad, competía con Atenas y competía también con Alejandría en Egipto. Pero lo que más caracterizó, mis hermanos, a esa ciudad de Pérgamo no fue el intelecto, no fue la cultura, la gran biblioteca que tenía. Lo que más caracterizó a Pérgamo fue su idolatría y su inmoralidad. Imagínense ustedes, mis hermanos, una ciudad que sea caracterizada por ser muy inmoral, por ser muy idólatra. Pues Pérgamo tenía todo esto, mis hermanos. Tenía, mis hermanos, Pérgamo un gran edificio que era el altar al dios Zeus. También tenía un gran templo, un gran edificio donde se adoraba a la diosa Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría, la diosa de la filosofía. Tenían también un templo a Dionisio. Dionisio era el dios del vino. Dionisio era el dios del éxtasis. Imagínense ustedes un dios que proclamara la bebida, el alcohol, la borrachera, la fiesta. Tenían también un templo a Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina. Y muchos acudían a este templo para ser sanados, pero para ser sanados a través de la magia, a través de las supersticiones. Se dice que el símbolo de este dios Asclepio, el dios de la medicina, el símbolo era una serpiente. Y eso lo vemos hasta hoy en día, porque hoy nosotros podemos ver cómo en la medicina, el símbolo de la medicina es una serpiente. Cualquiera de nosotros vamos a una farmacia y también vemos allí el símbolo de una serpiente. Pues este era el símbolo de Asclepio, el dios de la medicina. Otro personaje famoso que nosotros encontramos en Pérgamo era Galeno. Galeno fue un médico que estudió medicina allí en Pérgamo. Y es por eso que hoy en día los médicos se conocen como los galenos, ¿no? Ustedes han escuchado el galeno fulano, pues viene de ahí. Galeno fue médico allí en Pérgamo. Y todas estas, mis hermanos, todos estos dioses, todos estos templos, todas estas idolatrías, fue por lo que más conocido fue Pérgamo. Pero, mis hermanos, mire, lo que más distinguió a Pérgamo en toda esa idolatría, mis hermanos, fue porque Pérgamo tenía el templo más grande de adoración al emperador romano. Tenía un templo muy grande dedicado a Roma, tenía un templo muy grande dedicado a Augusto César. Todo esto tenía Pérgamo. Y ustedes dirán esta mañana, mis hermanos, dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene todo esto para nosotros, toda esta historia que yo les estoy contando? Recuerden, mis hermanos, el mensaje pasado, el domingo pasado, yo les decía a ustedes, mis hermanos, que nosotros podemos conocer mucho acerca de una iglesia cuando conocemos lo que hay fuera de esa iglesia, lo que hay alrededor de esa iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Mire, porque lo que hay fuera de la iglesia muchas veces o casi siempre afecta a lo que está dentro de la iglesia. Y en este sentido nosotros vemos, mis hermanos, que dentro de esta iglesia de Pérgamo, o sea, fuera de esta iglesia de Pérgamo había mucha inmoralidad, mucha idolatría, y eso se introdujo dentro de la iglesia de Pérgamo. Entonces, por eso doy estos datos, mis hermanos, porque incluso en nuestra iglesia, incluso en nuestra ciudad, aquí en Lanzarote, lo que hay fuera de nuestra sociedad alrededor, eso termina también afectando a nuestra iglesia aquí dentro. Imagínense, mis hermanos, una ciudad, por tanto, una ciudad donde abunde la idolatría, una ciudad donde abunde la inmoralidad. Y tienes allí, dentro de todo eso, tienes una iglesia cristiana donde tú eres miembro de una iglesia pequeña que está en medio de todo eso, donde los vecinos, donde los compañeros de trabajo, donde tus amigos son personas que practican la idolatría, son personas que practican inmoralidades sexuales. Imagínense todos ustedes esto. Eso, mis hermanos, para el pueblo de Dios, mire, eso tiene que ser muy difícil para un creyente, para un cristiano, para una iglesia, permanecer fiel, fiel a la fe cristiana en medio de todas esas condiciones. Así que así se encontraban todos estos creyentes en Pérgamo. Y hoy en día, mis hermanos, déjenme decirles, hoy en día nosotros no nos encontramos tan lejos de lo que estaba viviendo Pérgamo.
porque es más o menos el tiempo que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver, mis hermanos, hoy sí tuve tiempo de estructurarles un poco y hacer un poco el bosquejo de este mensaje. Número 1, vamos a ver el remitente de esta carta. ¿Quién es el que envía esta carta? El remitente de esta carta. Versículo 12. Vean ustedes la Biblia. El versículo 12 nos habla del remitente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Como en las demás cartas, como en el resto de las cartas aquí que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vean ustedes que nuestro Señor Jesucristo es el remitente de esta carta, pero Él se identifica con una descripción que siempre toma del capítulo 1 y versículo 16. Fíjense ustedes, vamos un poquito más atrás, capítulo 1, versículo 16, dice allí, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Ven ustedes? Él se está identificando aquí en el capítulo 1 y ese mismo se está identificando nuestro Señor Jesucristo aquí en el versículo 12 del capítulo 2 con la iglesia de Pérgamo. Él es el que está escribiendo esta carta. Y recuerden, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes, mis hermanos, otro pasaje de la Biblia que nos habla de una espada de 2 filos? ¿Se acuerdan ustedes? Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos, mis hermanos, que penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, mis hermanos, y que esa misma palabra, esa misma espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, puede discernir los pensamientos y todas las intenciones de nuestro corazón. Ahí encontramos nosotros esa espada de 2 filos. Y en ese contexto, mis hermanos, de esa espada de 2 filos, de la palabra de Dios, en ese contexto, es que el Señor iba a usar su espada contra esta iglesia. La iglesia de Pérgamo, mis hermanos, necesitaba la palabra de Dios, necesitaba la palabra de Cristo para que esa palabra fuera usada contra los falsos profetas, contra los falsos maestros, contra esas doctrinas falsas que se habían introducido dentro de la iglesia de Pérgamo. Y esto nos lleva, mis hermanos, al segundo encabezado, que es Cristo alaba a su iglesia. Dice el versículo 13. Dice el versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente, fíjense ustedes cómo elogia a esta iglesia. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Noten, mis hermanos, que Cristo les dice, yo sé dónde moras. Yo sé dónde estás viviendo tú. Yo sé dónde habitas tú. Hermano. Y esto también, mis hermanos, es lo que Cristo le ha dicho a las otras iglesias de Asia Menor. Recuerden, Él les dice, yo sé, yo conozco, y esto me habla, mis hermanos, y nos recuerda que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él sabe dónde estás tú. Él sabe qué es lo que estás haciendo. Él no se le escapa nada. Aún las cosas más íntimas que nosotros creemos que nadie sabe, Él las sabe. Y Él lo ve todo. Él es un Dios omnisciente, perdón. Y aquí el Señor está describiendo su omnisciencia, que Él lo sabe todo. Y Él le dice a Pérgamo, yo sé dónde tú moras. Yo sé dónde moras. Yo sé que el sitio donde tú estás no es fácil. Incluso es un sitio muy difícil para una iglesia cristiana. ¿Y por qué? Porque allí está, dice el Señor, porque allí está el trono de Satanás. Allí está el trono de Satanás. O sea, mis hermanos, no era simplemente, mis hermanos, que Satanás estaba en esa ciudad.
sino que en esa ciudad Satanás había establecido como su centro de operaciones, como su centro de poder. Y note, mis hermanos, que Cristo primero reconoce que los creyentes que están morando allí, los creyentes que están morando en el trono de Satanás, dice Jesús, mire, no está muy claro, la verdad, no está muy claro a qué se refiere con el trono de Satanás. Estuve investigando, estuve mirando, hay muchas interpretaciones, pero lo que sí es cierto, mis hermanos, que es donde convergen todos los teólogos, donde aterrizan, mejor dicho, todos los teólogos y concluyen, es en el hecho de que Pérgamo fue el centro de culto al emperador romano. Y ahora Cristo les está diciendo, tú estás en el trono de Satanás. Ese trono al que ellos consideraban Dios, a César, ese era el trono de Satanás. Tenían un gran templo, Augusto César. Y ahora Cristo le dice, tú estás en el trono de Satanás. Porque estos, mis hermanos, estos emperadores de ese tiempo, romanos, eran controlados por Satanás. ¿Y qué hace esto? Pues esto hizo, o mejor dicho, esto provocó constante persecuciones a la iglesia de Pérgamo. Aquí empezó una gran persecución a los cristianos. A todos aquellos, mis hermanos, que no iban o que no querían, se negaban a doblar las rodillas ante César. Comenzó una gran persecución. Cuando estudiamos el domingo pasado la carta a la iglesia de Esmirna, nosotros pudimos ver en esa carta, mis hermanos, que allí se les obligaba a rendir culto a César o doblar las rodillas ante César una vez al año. Pero ahora aquí en Pérgamo, esto era obligatorio todos los días del año. Todos los días del año. Así que la persecución en Pérgamo, mis hermanos, a la iglesia de Pérgamo, no fue porque Pérgamo rendía culto a Zeus. No fue porque Pérgamo rendía culto a Asclepio, el dios de la medicina. No fue porque Pérgamo rendía culto a Atenea o a Dionisio. No. La persecución de esta iglesia fue, mis hermanos, por no rendirle culto al emperador romano, por no doblar sus rodillas ante César. Y en cualquier caso, mis hermanos, en cualquier caso, lo que sí queda claro es que estos creyentes de Pérgamo, mis hermanos, estaban viviendo en una zona que estaba marcada, mis hermanos, por el poder de Satanás. Todo eso lo controlaba Satanás. Hoy en día, mis hermanos, la iglesia de Cristo vive en cierto modo, mis hermanos, rodeada de más o menos esta cultura que vemos en la iglesia de Pérgamo. Porque mire, esta sociedad que nosotros ahora vivimos es una sociedad que adora al dios Dionisio. El dios Dionisio de la antigüedad era el dios del alcohol, del vino, del éxtasis. Era el dios que promovía la borrachera, la fiesta, los carnavales, todas estas cosas. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde también se adora prácticamente a la diosa Atenea. La diosa Atenea era la diosa de la sabiduría y de la filosofía. Era la diosa de todas estas ideologías que nosotros vemos ahora. Vemos, mis hermanos, una sociedad hoy en día, una sociedad en que las personas, las cuales tenemos una moral definida, mis hermanos, entonces ya somos los raros. Una sociedad, mis hermanos, en que a lo bueno se le llama malo y lo malo se le llama bueno. Nosotros vivimos prácticamente en una sociedad muy parecida a la de Pérgamo. Y no deja, mis hermanos, mire, no deja de sorprendernos, mis hermanos, que una ciudad tan culta como Pérgamo, o sea, culta desde el punto de vista humano, una ciudad como Pérgamo fuera vista por Cristo como el trono de Satanás. Y eso nos habla, mis hermanos, y nos recuerda, para que no nos olvidemos, mis hermanos, que la sabiduría de este mundo no tiene que ver nada con la sabiduría de Dios. Aún las mentes más sabias hoy en día, aún las mentes más liberales, mis hermanos,
nosotros podemos ver que son las mentes más corruptas, vemos que son las mentes más inmorales, porque la moralidad de este mundo no es, mis hermanos, como la sabiduría de nuestro Dios. Y noten que esa gran biblioteca, mis hermanos, con más de 2000 pergaminos, lo único que hizo, mis hermanos, toda esa cultura y toda esta grandeza de esta biblioteca, lo único que hizo fue llevar esta iglesia de Pérgamo a servir al mismo Satanás y a desatar, por tanto, una persecución contra la iglesia de Cristo, contra todos los cristianos. Pero noten, mis hermanos, que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todo eso que ellos vivían, dice aquí la palabra de Dios que la iglesia de Pérgamo había retenido el nombre del Señor. En medio de todo eso retenía el nombre del Señor. En medio de todo eso, la iglesia de Pérgamo, dice aquí la palabra de Dios, que no había negado su fe, dice en el versículo 13. Y el Señor, mis hermanos, reconoce esa fidelidad. Él está reconociendo esa fidelidad de la iglesia de Pérgamo, de estos cristianos, una fidelidad que tuvieron en medio de un tiempo difícil, en medio de circunstancias difíciles en las que estaba. Y déjenme decirles algo, mis hermanos, en esta mañana, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Déjenme hacerles una pregunta. Y quiero que pensemos en esto y que nos contestemos a nosotros, pero que nos contestemos honestamente. ¿Cuánto de verdad, mis hermanos, cuánto nos ha costado vivir la vida cristiana? ¿Cuánto nos ha costado vivir nuestra fe cristiana, de verdad? ¿Cuánto nos ha costado? Pensemos un poco en eso. De verdad, mis hermanos, ¿tú crees que sacrificar muchas veces nuestra agenda, sacrificar muchas veces parte de nuestro tiempo, sacrificar muchas veces el poder estar con nuestras familias? ¿Tú crees, mis hermanos, que quizás venir a la iglesia el jueves al culto de oración, venir en la mañana, el domingo desde las 10 de la mañana y pasar en el culto 1 hora y media, 2 horas aquí en el culto y encima tener que escucharme a mí? ¿Tú crees que todo eso, mis hermanos, tú crees que todo eso es un gran sacrificio? ¿De verdad? ¿Tú crees que eso es un gran sacrificio en nuestro caminar cristiano? Por un momento, mis hermanos, miremos nuestra vida cristiana y comparémosla por un momento con los creyentes de esta iglesia de Pérgamo, en la situación que ellos estaban. O no vayamos tan lejos, mis hermanos. Comparemos nuestras vidas cristianas con esos otros cristianos, con otros cristianos, mis hermanos, que se conocen como la iglesia subterránea. Esos hermanos que están en Asia, en China, en Corea del Norte, que se tienen que congregar subterráneamente por túneles donde no se les permite tener una Biblia por miedo al régimen y se reúnen bajo tierra. Pongamos, mis hermanos, pongamos nuestra vida cristiana al lado de creyentes aquí mismo en África. Creyentes, mis hermanos, óigame bien, cristianos que tienen que caminar 2 y 3 horas para ir a congregarse el domingo en una iglesia porque no hay más iglesias cercanas, pero que luego tienen que volver 2 y 3 horas de regreso a casa. Y tú los ves gozosos. Y tú los ves contentos. Nosotros ya cuando nos pasamos aquí del tiempo ya nos están mirando y hasta señas nos hacen con el reloj que nos queremos ir. ¿Tú crees, mis hermanos, de verdad? ¿Tú crees que nosotros pagamos un gran precio por nuestra fe cristiana? Y el decir muchas veces de nosotros los creyentes es que, hermano, es que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. ¿De verdad? Iglesia, ¿de verdad tú crees que ser cristiano no es fácil aquí en Lanzarote? Aquí en Arrecife. Si lo comparamos con cristianos que están siendo perseguidos, si vemos los reportes que nos llegan de Open Doors,
de puertas abiertas, cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo incluso muertos por su fe. Mire, de verdad, mis hermanos, no se puede comparar. Y yo creo, mis hermanos, mire, si les soy sincero, yo creo que muchas veces la razón por la que nosotros pensamos de esta manera es posiblemente porque, miren, nosotros hacemos una profesión de fe. Nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pasamos, mis hermanos, por tanto, a tener una nueva vida. Pero queremos seguir disfrutando la vida vieja. Y entonces vamos así por la vida, con un pie en nuestra vida cristiana y otro pie en el mundo. Vamos así, cojeando. Queremos disfrutar de las cosas que nos da el Señor, pero también queremos disfrutar de las cosas que nos da el mundo. Yo creo que eso es una parte por la cual nosotros pensamos así. Y eso, mis hermanos, cuando pasa eso en nuestras vidas, cuando queremos llevar así esa doble vida, déjenme decirles algo, eso sí que es difícil. Eso es muy difícil. Porque eso es pesado. Eso es una carga. Y Cristo nos dice que llevemos sobre Él nuestras cargas, porque su carga es ligera, su yugo es fácil. Amén. A pesar de todas estas dificultades, mis hermanos, la iglesia fue fiel al nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Señor, repito, reconoce esa fidelidad de estos creyentes. Y el Señor reconoce que aún teniendo toda esa oposición que ellos tenían, estos creyentes seguían con el celo por nuestro Dios, seguían teniendo celo por nuestro Dios. Y dice allí que no se habían debilitado en su fe, aún cuando murió Antipas, cuando fue muerto Antipas entre ellos. Y noten que el Señor se refiere aquí a Antipas como mi testigo fiel. No sabemos nada de Antipas, no sabemos quién era Antipas, pero es posible que fuera el primer mártir o fuera uno de los primeros mártires de esta iglesia, que fuera el más conocido y que este hombre, por tanto, dejaría un buen testimonio allí para los cristianos de Pérgamo. Pero ahora Cristo le llama Antipas, le llama mi testigo fiel. Y noten que este es el mismo título que se da el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:5, al principio, en el capítulo 1, cuando Él se presenta. Pero fíjense que ahora comparte ese título con sus siervos fieles. Comparte ese título con su siervo fiel. Con siervos que están dispuestos, mis hermanos, a llegar al sacrificio. Con siervos que están dispuestos a llegar incluso hasta la muerte por su fidelidad a Dios. Y eso nos lleva, mis hermanos, al tercer encabezado. Cristo reprende a la iglesia. Versículo 14. Dice el Señor Jesucristo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya el Señor le había dicho las cosas los elogios, ahora Cristo le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí, o sea, dentro de la iglesia, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Dice el versículo 14. Y la verdad, mis hermanos, mire, que esta iglesia de Pérgamo la pasó muy difícil. Noten que no solamente tenían presión desde fuera, desde el gobierno, desde el Imperio Romano, sino que también tenían presión desde dentro por los falsos maestros, por los falsos seguidores, por estas doctrinas falsas que se habían metido, habían impermeado allí dentro de la iglesia de Pérgamo. Y Cristo, mis hermanos, les elogia, claro que sí, les reconoce lo que ellos hicieron, porque ellos no negociaron su fe, no negociaron el nombre de Cristo, pero dice allí el Señor Jesucristo que toleraron, dentro de su iglesia, toleraron falsas doctrinas, toleraron falsos maestros. Creyentes, quizás, creyentes que tenían una fe personal,
creyentes que tenían una fe personal y que las demás cosas no les importaba. Y hoy vemos eso también en la iglesia de Cristo hoy en día, en el siglo XXI. Creyentes que dicen, bueno, pues yo sigo siendo fiel al Señor, sigo viniendo a la iglesia, yo vengo los domingos a la iglesia, alabo al Señor, lo adoro, leo la Biblia, escucho el mensaje, me voy para mi casa. La doctrina que esta gente tiene, la doctrina que ellos siguen, pues que sigan ahí en la iglesia. Total, yo no sigo esa doctrina. Pero si quieren seguir dentro de la iglesia, que sigan ahí dentro de la iglesia, decían estos creyentes de Pérgamo. Las demás cosas, mis hermanos, pueden hablar lo que quieran. Yo no voy a practicar esas cosas, desde luego, decían. Mis hermanos, pero mire, déjenme decirles algo y escúcheme bien, iglesia. Nosotros, como creyentes, no podemos vivir una fe tan personal, pero tan personal, mis hermanos, porque si nosotros pertenecemos, escúcheme bien, si nosotros pertenecemos a una iglesia local, si pertenecemos a esta iglesia, si somos miembros de una iglesia local, mis hermanos, tú y yo como creyentes, mis hermanos, tenemos que cuidar de la santidad de la iglesia. Tenemos que cuidar de la pureza de la iglesia. Tenemos que cuidar, mis hermanos, de la doctrina de nuestra iglesia. No podemos decir eso nos da igual. No. Y eso no es labor solamente del pastor, del anciano, del consejo de la iglesia. No. Eso es un deber de todos nosotros. Debemos cuidar nuestra iglesia en ese sentido. Que nuestra iglesia se permanezca pura, se permanezca santa delante del Señor. No hacer la vista para otro lado. Estos falsos maestros estaban en la iglesia de Pérgamo compartiendo una doctrina diabólica, dice el versículo 14, que era la doctrina de Balán. Ahora bien, ¿quién era Balán? ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento quién era Balán? Es muy conocido porque este fue el hombre que una burrita que él tenía le habló. Pero hay mucho más. No solamente por eso fue conocido Balán. Balán en Números capítulo 22 al 25, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, recuerden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, pues en Números capítulo 22 al 25, nosotros encontramos, allá aparece toda la historia de Balán. Y yo voy a resumirla un poco ahora, es una historia muy larga, pero voy a resumirla un poco para que ustedes entren en contexto. Balán es un profeta, mis hermanos, que a simple vista, así a primera vista, era un profeta de Dios. Y cuando el pueblo de Israel, recuerden que Números abarca más o menos 39 años del pueblo de Dios en el desierto. Esta gente iba por el desierto, llegan a los campos de Moab. El pueblo de Israel llega a los campos de Moab. Y allí el rey de Moab se llamaba Balac. Se llamaba Balac. Y este rey se preocupa porque este pueblo de Israel era muy, muy grande. Y dice, estos nos van aquí a arrasar, estos nos van a matar. Y por tanto, entonces Balac manda a llamar al profeta Balán y le ofrece dinero para que maldiga a Israel. El profeta Balán se va allí a maldecir a Israel, Dios lo detiene y le dice, tú no vas a hacer eso, porque este es mi pueblo. Balán, el profeta Balán, regresa donde el rey Balac, el rey de Moab, y le dice, mira, tengo órdenes supremas, tengo órdenes de Dios, no puedo hacer esto, no puedo maldecir a Israel. Y el rey Balac vuelve a comprar por segunda vez, vuelve a comprar a Balaán, le paga dinero por segunda vez y le dice, anda, maldice a Israel. El profeta Balaam regresa nuevamente con la misma contestación, tengo órdenes de Dios que esto no lo puede hacer. Y hay una tercera vez, Balac le paga nuevamente a Balaam, va una tercera vez, Dios le vuelve a decir lo mismo, Balaam le vuelve a decir lo mismo al rey de Moab, yo no puedo hacer esto. Son mandatos de Dios. Pero este hombre, este falso profeta, Balaam, regresa donde el rey Balac, el rey de Moab, y le dice, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, pero voy a decirte algo que tú sí puedes hacer. Tú puedes maldecirlo.
Tú lo puedes hacer. Voy a decirte cómo es la manera como tú puedes maldecir a este pueblo y lo puedes hacer tú mismo. Le dice, mira, toma mujeres de Moab. Toma las mujeres de Moab y haz que esas mujeres seduzcan a los hijos de Israel. Y cuando estas mujeres seduzcan sexualmente a los hombres de Israel, a las familias de Israel, ellos van a hacer, o sea, estas mujeres van a hacer que ellos adoren a los dioses paganos que estas mujeres adoraban. Y cuando el pueblo de Israel adore a estos dioses paganos, cuando ellos coman comidas sacrificadas a los ídolos y participen de toda esa inmoralidad que había allí, cuando Dios vea que ellos están haciendo todo eso, entonces Dios los va a castigar y tú vas a ganar. Vean ustedes la estrategia diabólica de este falso profeta, de Balán. Lo que sí podemos ver aquí es que Balán, el profeta, sabía muy bien de la santidad de Dios. ¿Y qué pasó? Dice Números, no lo busquen, lo tengo aquí. Dice Números que mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes de tu pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Vean ustedes, mis hermanos. El Señor ahora, el Dios creador del universo, está furioso. Está muy, muy, muy enfadado. Tanto fue así su enojo y su enfado, hermanos, que nos dice, el versículo 9 del capítulo 25 nos dice que, y los que murieron por la plaga fueron 24,000 personas. Mis hermanos, 24,000, esto se dice muy rápido, pero esto es mucha gente. 24,000 personas murieron en un día, mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo enfadar tanto a Dios? ¿Qué fue lo que trajo el enfado a Dios? La idolatría y la inmoralidad. La idolatría y la inmoralidad. ¿Cuál fue el resultado? 24,000 personas murieron en un día. Pero hay algo, mis hermanos, hay algo, porque hay algo peor que todo eso, de todas estas muertes, y es que, mis hermanos, mire, al morir 24,000 personas en un día, imagínense ustedes por un momento, al siguiente día se iban a encontrar con niños que estaban huérfanos. Se iban a encontrar con mujeres que habían quedado viudas, con hombres que habían quedado viudos, porque también esto fue general. Es decir, mis hermanos, en el pueblo de Israel, el dolor, el duelo, la pena, la tristeza, el sentido de pérdida, esto fue algo muy, muy, muy grande. Y ahora entendemos, mis hermanos, mire, ahora nosotros podemos entender de verdad cuánto Dios detesta la inmoralidad y cuánto Dios detesta la idolatría. Esto sucedió en el Antiguo Testamento, mis hermanos, pero los que enseñaban esta doctrina estaban dentro de la iglesia de Pérgamo, estaban enseñando también esto mismo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. O sea, vemos una iglesia que fue fiel en unos sentidos, que no negoció la fe, que no negó el nombre de Cristo, que fue una iglesia en ese sentido más santa que el apóstol Pedro, porque Pedro sí negó a nuestro Señor Jesucristo, lo negó 3 veces. Esta iglesia no, a pesar de toda su persecución. Pero también, mis hermanos, vemos que el Señor les llama la atención porque toleraron, escúcheme bien, toleraron todas estas falsas doctrinas dentro de su propia iglesia.
Y lo que es peor, mis hermanos, lo que es peor es que ni los miembros de su iglesia, ni los creyentes que habían en esa iglesia, ni los líderes, ni los pastores, ni los ancianos, ni los diáconos de esa iglesia hicieron nada al respecto. No hicieron nada. Y Cristo les dice, por tanto, yo tengo algo contra ti. Has tolerado todo eso. Y miren, mis hermanos, nos dice allí mismo el libro de Apocalipsis que Satanás es el enemigo de nuestras almas. Él no quiere que nosotros sigamos a Cristo. Él es el enemigo de nuestras almas. Y déjenme recordarles que Él, por tanto, usa cantidades de estrategias. Él usa cantidades de cosas en su lucha para que nosotros caigamos, para que nosotros abandonemos la fe, para que nosotros neguemos a Cristo, para que nos apartemos de Él, mis hermanos. La persecución era una de esas estrategias, es solamente una de esas estrategias. La persecución física de una iglesia. Una persecución que fue muy dolorosa, muy dolorosa. La persecución a nivel de toda la historia cristiana ha sido muy dolorosa. Pero fíjense, mis hermanos, fíjense que rara vez esa persecución consigue su propósito. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque cuando un verdadero creyente, escúcheme bien, cuando un verdadero cristiano, cuando un verdadero hijo de Dios atraviesa por tiempos de prueba, atraviesa por tiempos de dificultad, por tiempos de dolor, por tiempos de prueba, ahí es cuando un creyente verdadero, cuando un verdadero hijo de Dios depende más del Señor, busca más del Señor. Ahí es cuando un verdadero cristiano, mis hermanos, tiene más comunión con el Señor, busca más de su iglesia, busca más de sus hermanos, busca congregarse más. Buscar más el rostro de Dios en oración, pasar más tiempo con Él, mis hermanos. Y es en esos momentos también, mis hermanos, cuando el verdadero cristiano da un testimonio verdadero al mundo. Ahí es cuando un verdadero cristiano es valiente y osado para dar un buen testimonio al mundo. Es precisamente en esos momentos. Amén. Y no es todo lo contrario, no es lo contrario. Un verdadero creyente no es cuando tiene problemas, dificultades, ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, ya no quiero leer la Biblia, ahora reniego de Dios por lo que me está pasando. No, el verdadero creyente en esas situaciones, en esas dificultades, es cuando más busca de comunión con Dios. Amén. Cuando tú estás enfermo, ¿vas al médico? Sí, ¿verdad? Pues así mismo, cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, es cuando más debemos buscar del Señor. Más bien, iglesia, más bien tengamos mucho cuidado en los tiempos de tranquilidad. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esos tiempos son los más peligrosos. Esos tiempos, mis hermanos, son los más peligrosos. Esos tiempos son los tiempos de más persecución. Dice el profeta Ezequiel que una de las causas de la decadencia del pueblo de Israel fue la abundancia de pan y la abundancia de tiempo de ocio. Tenían mucho tiempo, había mucha tranquilidad, mis hermanos. Y yo les confieso, mis hermanos, mire, que con los años yo he aprendido, mis hermanos, que mire, que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles. Es mucho más difícil vivir para el Señor cuando las cosas van bien, cuando las cosas van fáciles. Porque cuando hay dificultades, mis hermanos, es cuando yo más he dependido del Señor. Cuando una iglesia, mis hermanos, alguien me dijo una vez que cuando en una iglesia hay problemas, hay dificultades, cuando en una iglesia estamos pasando por pruebas, cuando vemos que el enemigo está atacando nuestra iglesia, mis hermanos, mire, es porque algo estaremos haciendo bien. Algo estaremos haciendo bien. Pero cuando todo va bien, cuando la iglesia no tiene ningún problema, cuando la iglesia está relajada, cuando la iglesia va bien, cuidadín, cuidadito, porque ahí sí pueden haber problemas. Continuamos. Dice el versículo 15, así tú también
tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Esta doctrina de los nicolaítas ya hemos hablado en la carta de los Efesios, pero es más de lo mismo, es la misma cosa. Traían inmoralidad, traían idolatría, eso también se había introducido allí dentro de la iglesia de Pérgamo. Y yo sé, mis hermanos, mire, yo sé, estoy seguro que aquí ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, nosotros vamos a estos templos donde se sacrifican animales, donde adoran a los ídolos, donde mis hermanos luego sacrifican esos ídolos y comen de esas cosas. Nosotros hoy vamos a comer, sí, en la tarde, pero comida que hemos preparado en casa, son comida buena, no vamos a comer comidas sacrificadas a los ídolos, no. Pero yo sé que de los que estamos aquí, ninguno de esos hacemos estas cosas que hacían en Pérgamo. Tampoco me imagino, mis hermanos, tampoco me imagino que aquí hayan personas, mis hermanos, que estén cometiendo ritos de inmoralidad sexual como lo hacían en estos templos en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, como fue el caso de esta iglesia. Yo sé que no creo que aquí hayan personas así. Pero, mis hermanos, no creamos en ningún momento que no se nos pase por la cabeza, no creamos que nada de esto tiene que ver contigo o conmigo. No creamos, mis hermanos, en ningún momento que esto no tiene que ver nada con nosotros, mis hermanos, porque esto sí tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Tiene que ver con todos nosotros. Y puede ser, mis hermanos, es verdad que nosotros no asistamos a ningún templo de esto donde se adoren ídolos hoy en día, sacrifiquen animales. Puede ser que no hagamos todas estas cosas. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, y lo que es real, mis hermanos, es que ahora mismo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, mis hermanos, los creyentes, los que se dicen ser cristianos, los que se dicen ser creyentes, hay muchos que están visitando templos que hoy en día se llaman páginas porno, páginas pornográficas. Y muchos creyentes están visitando esos templos a menudo, consecutivamente, con mucha frecuencia. Y eso hoy, mis hermanos, por tanto, eso es lo que hoy equivale a la inmoralidad en ese tiempo de Pérgamo, a esa inmoralidad sexual en el tiempo de Pérgamo. Y por eso digo, mis hermanos, que esto también tiene que ver contigo y conmigo. Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Miren, Dios, escúcheme bien, Dios detesta la inmoralidad, mis hermanos, de todas esas páginas porno. Dios detesta toda esa inmoralidad, mire, con todo su ser. Dios la detesta. Y si tú eres uno o una que visita esas páginas, mis hermanos, yo te aconsejo, mis hermanos y mis hermanas, que comiences, primeramente, mis hermanos, que comiences a pedirle perdón al Señor. Que comiences por el arrepentimiento. Porque, repito, esto es algo que Dios detesta con todo su corazón, con todo su ser. Y Dios no lo va a pasar por alto. Dios no va a pasar por alto esto. Quizás tú, mis hermanos, tú dirás, bueno, yo no estoy en ese tipo de inmoralidad, pero déjenme decirles algo más, iglesia. La Biblia prohíbe, escúcheme bien, la Biblia prohíbe relaciones sexuales que no estén dentro del matrimonio. La Biblia prohíbe relaciones sexuales extramatrimoniales, que ya tú estando casado tienes relaciones con otras mujeres o con otros hombres. Eso lo prohíbe también la palabra de Dios. ¿Sí? Y quizás muchos podrán decir, bueno, hermano Elkin, pero es que los tiempos han cambiado. Estamos viviendo en otros tiempos. Miren, les voy a compartir algo que encontré como ayuda en este estudio. Dice el autor que un pastor de una iglesia en Inglaterra,
escribió un artículo en un periódico y escribió lo siguiente. Escribió allí y detalló su situación. Dice, dice que un día su hijo vino a casa con su novia y su mujer preparó 2 habitaciones para ellos, para el novio y la novia, para el chico y la chica, ¿no? Al siguiente día, dice el pastor, dice que al siguiente día ellos descubrieron que ellos solamente habían usado una habitación. Ellos solamente habían utilizado una cama. Así que la próxima vez que el hijo vino con su novia, entonces los padres ya no prepararon 2 habitaciones, sino que prepararon una. Prepararon una sola habitación, una sola cama. Y este pastor de una iglesia, concluye, o sea, su razonamiento fue, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Increíble. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y todo esto parece, mis hermanos, mire, todo esto que parece una actitud muy moderna, muy actual, hermanos, pero déjenme decirle, iglesia, que la palabra de Dios, aún hoy en día, nos sigue exhortando, mis hermanos, a que tú y yo no nos conformemos a este mundo, a que no dejemos, mis hermanos, que el mundo moldee nuestra mente, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Es triste, mis hermanos, mire, pero gran parte del cristianismo occidental, lo que es Europa, Estados Unidos, América, Suramérica, también Japón, porque Japón tiene como una mentalidad occidental. Es triste, pero hoy en día esta parte del mundo, esta parte cristiana del mundo, no se distingue de verdad de la cultura de este mundo. No hay casi ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Mis hermanos, cuando nosotros seguimos los patrones de este mundo, cuando nosotros toleramos en nuestras vidas, cuando comenzamos, mis hermanos, mire, cuando nosotros comenzamos a amar lo que Dios aborrece, cuando comenzamos nosotros a amar lo que el mundo ama, mire, nuestro gozo se pierde. Se pierde nuestro gozo. El gozo del Señor se va. Nuestra paz que tenemos, que solo Cristo nos puede dar, esa paz se va. Es decir, nuestro bienestar espiritual, por llamarlo de alguna manera, merma. Cuando nosotros amamos lo que el mundo ama, mire, mis hermanos, créame, tu amor por la palabra de Dios disminuye. Tu amor, el deseo por venir a la iglesia, congregarte con tus hermanos, va mermando. Cuando comenzamos a amar lo que el mundo ama, mis hermanos, el amor por la oración también disminuye. Comenzamos a dejar de orar. Ya no nos apetece congregarnos, porque hay otras cosas que nos apasionan. Y cuando tu vida disminuye en esas áreas, es evidente que nuestro amor por Dios también disminuye. Amén. Cuando comenzamos a amar lo que el mundo ama. Y eso nos lleva al último encabezado. Terminamos. Un llamado al arrepentimiento. Versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Queridos hermanos, mire, déjenme recordarles que el único remedio para cualquier conducta pecaminosa que pueda haber en tu vida y en mi vida, el único remedio, mis hermanos, es arrepentirse. Es el arrepentimiento. Dice el Señor Jesús, por tanto, arrepiéntete. Esto le dijo a la iglesia de Pérgamo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Mire, porque si no es así, si no hay arrepentimiento, mis hermanos, Dios mismo tendrá que intervenir con esa espada de 2 filos.
Dios mismo tendrá que intervenir con su espada en su boca. ¿Para qué? Para quitar todas esas cosas que no le agradan a Él. Él tendrá que intervenir y no queremos que Él haga eso. Amén. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntete, arrepentirnos, mis hermanos. ¿Qué aprendemos, mis hermanos, de esta iglesia de Pérgamo? Bueno, muchas cosas hemos aprendido de esta iglesia de Pérgamo. Una de las cosas que aprendemos, mis hermanos, mire, es que hay lugares en este mundo donde ser cristiano es muy difícil, de verdad. Número 2, nos damos cuenta, mis hermanos, que sufrir por la causa de Cristo, no, mis hermanos, no valida automáticamente todo lo que hacemos o lo que creemos. Mis hermanos, mire, sufrimos por la causa de Cristo. Pero repito, no podemos llevar una fe tan personal que pasemos de todo. Cuidemos nuestra iglesia, cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestros hermanos. Aprendemos también, mis hermanos, que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecernos, mis hermanos, algo muy inocente, Dios reprende eso también. También vemos claramente, mis hermanos, que el Señor reprende a aquellas iglesias que no están disciplinando el pecado. Dios reprende a todas aquellas iglesias de Cristo, mis hermanos, que permiten dentro de sus iglesias cosas que Dios aborrece. Dios reprende esas iglesias. Y también aprendemos, mis hermanos, pues que Satanás tiene varias tácticas, varias estrategias en su lucha contra la iglesia, contra los cristianos. A veces puede ser la persecución física, otras veces, mis hermanos, nos seduce por medio de cosas que al principio pueden ser, mis hermanos, muy inocentes, pueden parecer muy sencillas, que esto no es pecado, y nos seduce con todo eso. Pero, mis hermanos, el llamado aquí, mis hermanos, es arrepiéntete. Mire, y si tú estás aquí en esta mañana, amigo que nos escuchas, si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo en tu vida, hoy también es un día en el cual tú te puedes arrepentir y reconocer en esta mañana que solamente Cristo puede ayudarte, puede perdonarte y darte salvación y vida eterna. No hay otro, mis hermanos. No hay otro en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Por eso, yo te animo en esta mañana a que si esto ha llamado tu atención y ha tocado tu corazón, tú puedas venir en esta mañana a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que tú salgas por las puertas de esta iglesia teniendo la certeza que has sido salvo por su gracia. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Dios Santo, en esta mañana por tu palabra, oh Dios Todopoderoso. Te damos gracias, oh Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, oh Señor, porque tu palabra prospera para el motivo por el cual tú la enviaste, y Señor, y hoy nosotros oramos, Señor, para que esta palabra sea, Señor, transformando y cambiando nuestras vidas, oh Señor. Por favor, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes como iglesia, como cristianos, Señor, a ser una iglesia fiel a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que en medio de las dificultades, problemas, pruebas que estemos atravesando, Dios Santo, ayúdanos a refugiarnos en ti, porque tú eres nuestro alto refugio, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Tú nos has enseñado en esta mañana que tú eres el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Tú conoces cada circunstancia, cada dificultad que nosotros tenemos, cada prueba, incluso el pecado que hay en nuestras vidas, oh Señor. Por favor, saca eso a la luz, muéstralo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos perdones y nos ayudes a caminar, Señor, en esta vida, como dice Hebreos, con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enséñanos a caminar no por vista, Señor, sino por fe. Gracias por tu palabra, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor nos bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios por su palabra. Una palabra que podamos poner en práctica y bueno, damos gracias a Dios porque de verdad que no somos una iglesia perseguida, ¿no? Y tenemos esa libertad de estudiar la palabra del Señor y transmitirla también a otras personas. Los invito a ponerse de pie, iglesia. Vamos a alabar a nuestro Dios con esta alabanza que es a dos voces. Bueno, en azul nosotros los hombres y en rosa las mujeres. Eres santo. Luego vamos a leer la doxología que en el día de hoy está basada en la carta de los Efesios del apóstol Pablo. Amén. les decía, en Efesios capítulo 3 está la doxología del día de hoy. Podemos leer todos juntos, el versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos el día de hoy nuevamente porque has permitido, Señor, que todos juntos como iglesia, Señor, podamos rendirte este culto de adoración, Señor, como tú te lo mereces, reconociendo que tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro Salvador, quien guía nuestros pasos, Señor. Gracias por esa palabra expuesta el día de hoy, Señor. Gracias porque, como decía nuestro hermano Elkin, Señor, que sea una palabra que cale en nuestras vidas, Señor, que nos transforme cada día nuestro pensamiento, nuestra forma de andar, y que esa palabra, Señor, que nos sustenta, nos permita, por medio de tu poder también, Señor, afrontar las dificultades que se nos presenten en el día a día, Señor.
pero que reconozcamos, Señor, en nuestro andar que debemos estar más cerca de ti, Señor, cada día, confiando plenamente, Señor, pidiendo a ti, Señor, que esa fe aumente cada día y que nosotros, Señor, podamos también dar buen testimonio a todo aquel que nos rodea, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias también por este tiempo que has traído muchos visitantes, Señor, el día de hoy. Sabemos el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, que aún no te conocen, Señor. También puedan reconocerte como Salvador de sus vidas, Señor. Te pedimos también ahora, Señor, por el tiempo que vamos a pasar en comunión, Señor, tiempo de alimento, tiempo también de palabras, Señor, tiempo de compartir y escucharnos unos a otros, ese tiempo que tú permites también para acercarnos todos juntos como pueblo tuyo, Señor. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.